Vamos por turnos, numeralia. ¿Cómo viven las mujeres en México? Sandra, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y pues con base en la numeralia lo que vemos es que pues aunque casi somos mitad y mitad en cuanto a la población entre hombres y mujeres en México, pues no vemos esa paridad en el mercado laboral y por ende pues observamos grandes brechas en la participación en el mercado laboral y por ende en el ingreso y de la misma manera en las tareas del hogar y de cuidados. Entonces, en este aspecto pues México tiene dos grandes problemas estructurales en el mercado laboral. El primero es la baja participación de las mujeres en labores remuneradas y el segundo pues es la predominancia de la informalidad. Entonces, para entender estas brechas, pues vemos que la tasa de participación laboral de los hombres al cuarto trimestre de 2022 se ubica en 76.5%, mientras que para las mujeres es de 46.2%. Es decir, estamos viendo una brecha laboral de 30.21 puntos porcentuales. Y entonces aquí nos preguntamos, pues, ¿por qué trabajamos menos horas en el mercado laboral remunerado? Y lo que vemos es que porque las mujeres trabajamos más del doble que los hombres en labores no remuneradas, mientras los hombres trabajan 18 horas a la semana en trabajos no remunerados, las mujeres trabajamos 42 horas, es decir, es un porcentaje de 230% más horas que los hombres en labores no remuneradas. Y pues al final de cuentas vemos que si entramos al mercado laboral, especialmente las mujeres entran a la informalidad y por eso observamos que la tasa de informalidad laboral no agropecuaria para las mujeres es de 54.8%, mientras que los hombres es de 48%, es decir, nuevamente otra brecha y en este caso es de 6.8 puntos porcentuales. Y lo que vemos pues es que la informalidad está presente en la mayoría de los estados, especialmente en el sureste, y solo para tomar el dato de Sonora se encuentra su semáforo en amarillo, ya que en su informalidad laboral es de 40.7% en el estado. Esa informalidad de la que hablas, Sandra, o de ese 40 y tantos por ciento que nos mencionabas, es hablando de informalidad laboral, pero también el trabajo que se hace en casa, ¿no? ¿O si viene eso también? Claro, pues en el caso de la informalidad, pues aquí incluso la informalidad puedes trabajar en la informalidad dentro de una empresa formal. Entonces, es decir, en la informalidad vemos que se divide también en el trabajo doméstico remunerado, en las empresas y en el gobierno y en el ámbito agropecuario. Pero la cuestión de los trabajos no remunerados son pues las personas y especialmente las mujeres que no están participando en el mercado laboral, y es especialmente porque la carga de trabajo que tienen pues es mayor en la crianza, en los cuidados del hogar, cuidados de personas enfermas y adultos mayores, y es por eso que vemos que dedican 42 horas a la semana en trabajos no remunerados, y si dividimos ese 42 entre 5 días entre la semana, obtenemos que son 8.4 horas a las que las mujeres dedican a trabajos no remunerados, es decir, más que una jornada laboral completa. Híjola, y es abismal la diferencia, ¿no? Exactamente como mencionas, en el caso de los hombres es únicamente 18 horas a la semana en trabajos no remunerados, y pues al final incluso si entran a la informalidad, como bien sabemos, un empleo informal paga menos a todas las personas, pero sobre todo a las mujeres, porque mientras los hombres en empleos informales ganan 6.546 pesos al mes, las mujeres en empleos informales ganan 4.860, es decir, estamos observando una brecha del 26% en el salario. Sandra, ¿esto es tomado en qué tiempo? ¿En el 2022 o en algunos años? ¿Ha habido un cambio? ¿Vamos para atrás? ¿Cómo estaba antes? No sé desde cuándo ustedes hayan analizado este asunto. Claro, pues mira, los datos que estoy dando vienen con base en la ENOE, que publica el INEGI al cuarto trimestre de 2022, son los más recientes y pues los datos más actualizados que tenemos aquí. Si bien, por ejemplo, hemos visto que la participación laboral aumentó para el último trimestre de 2022, lo que observamos es que una cuestión fue que aumentó, pero que más mujeres entraron a la informalidad, es decir, pues hubo un aumento en el mercado laboral, pero sí son buenas noticias ese aspecto, pero no es una noticia que aumente la informalidad, especialmente para las mujeres. Entonces, como estamos viendo, al menos en una línea del tiempo, es que si bien la informalidad ha disminuido, claro que con la pandemia tuvo una disminución muy importante, pero fue debido a la pérdida de empleo, sino por políticas que vayan encaminadas a disminuir la informalidad, pues esta brecha siempre ha persistido desde que tenemos datos. La brecha entre hombres y mujeres en la participación laboral siempre ha sido muy pronunciada, y por ende pues también tenemos que buscar políticas que busquen reducir esta brecha en el mercado laboral.
Muy bien. En este tema, Sandra, ¿algo más que desees agregar, algo que nos haya hecho falta preguntarte? Claro, pues también una cuestión muy importante es que a mayor informalidad también observamos mayor pobreza laboral, que es decir, la pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para que todos los miembros del hogar pues tengan acceso a la canasta alimentaria. Y como vemos, pues las mujeres estamos más en la informalidad y por ende observamos más mujeres en pobreza laboral que hombres. En México, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 111 mujeres, y en el caso de Sonora pues se ubica también en ese promedio nacional. En Sonora, por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 112 mujeres en ese caso. Muy bien. Y nos traes otro tema de la inflación. ¿Qué nos traes Claro, en pues, esto? Que se acelera, dice, en febrero y alcanzó su punto más bajo. Ya estamos Claro, viendo pues, la luz al final del túnel, Sandra. Pues todavía no es momento de cantar victoria, aunque sí nos despertamos con buenas noticias. Y como bien suena, la inflación general anual de febrero pues se situó en 7.62%. Esto fue pues menor a la que observamos en el mes anterior, en enero, cuando fue 7.91, e incluso observamos ligeramente que fue menor al consenso de mercado. Entonces, las buenas noticias también es que, por ejemplo, observamos una disminución en la tasa de inflación subyacente, y esta tasa es la que más nos importa porque es la que nos dice cómo se va a comportar pues la cuestión de inflacionaria en el mediano plazo. La subyacente considera bienes y servicios no volátiles, y en el caso de febrero fue de 8.29%, que fue menor a enero, cuando fue de 8.45%. Entonces, en este caso vemos buenas noticias, pero aún, como mencionamos en nuestra publicación, los alimentos siguen sin dar tregua. El huevo incrementó todavía 35.17% anual, y como vimos, el huevo es el genérico con mayor incidencia mensual en la inflación y está aportando 0.089 porcentuales a la inflación, y ha tenido una variación mensual de 9.04%, es decir, un porcentaje muy alto. Entonces, pues alimentos siguen sin dar tregua, y especialmente la cuestión inflacionaria va a afectar más a las personas de menores ingresos. Y con tendencia a empeorar, porque casos como el que acabas de mencionar, el del huevo, pues ya hay estados en donde son productores y donde se están registrando pues la gripa aviar. A finales del año pasado se registró en algunos estados que prácticamente no pintan en la producción nacional, pero ahora sí hay estados como creo que era Aguascalientes y otros más ahí en el Bajío que pudieran estar presentando esta enfermedad. Claro, pues al final la cuestión de los alimentos sigue muy alta, sigue por encima del 12% la variación que han tenido los alimentos. Y como bien mencionas, pues al final la inflación no es homogénea en el país. Por ejemplo, los estados con mayor inflación en febrero fueron Yucatán, Oaxaca y Michoacán, y las entidades con menor inflación registradas, en este caso Sonora, se lleva el primer lugar con 6.6%, seguido después la Ciudad de México. Pues vaya, una buena noticia para los sonorenses, aunque te diré que temas como la tortilla de maíz, nosotros ahorita estamos con una crisis porque viene una nueva alza, pero bueno, a ver, seguramente eso ya se verá reflejado en el próximo análisis que se hace. ¿Cada cuánto tiempo es el tema de inflación? ¿Cada trimestre? Es cada quincena obtenemos los datos de la inflación que vienen del INEGI. Ok. Muy bien, pues siempre interesantes los temas, el análisis y todo lo que ustedes documentan en Analista de México. ¿Cómo vamos? ¿Dónde pueden ver esta información que nos has presentado, Sandra? Las personas que quieran ver esto. Claro, bueno, a través de nuestra página, mexicocomovamos.mx, y en nuestras redes sociales también pueden encontrar los análisis a través de Facebook, Twitter e Instagram como @MéxicoCómoVamos, para que puedan leer el análisis completo, y junto con las gráficas que muchas veces ayudan en gran medida a comprender la situación. Muy bien, pues muy agradecidos por el apoyo de ustedes a este espacio. Gracias.